Supe que también lo estuvieron viendo con la profe Camila, así que bien por ese sentido, porque igual van a tener mayor información respecto a lo mismo que están viendo. Ya, no sé si ha surgido alguna duda en este tiempo que hemos estado en clases que necesitan resolver. Profe, yo tengo una duda, pero más cerca de las clases. Dígame. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo he preguntado a varias personas y nadie sabe cuándo tenemos las pruebas. Nada. Ya, lo que pasa es que mandaron la planificación hace poco, pero la prueba ustedes la tienen, si no me equivoco, no, mejor les voy a confirmar. Les confirmo la segunda hora, ¿ya? Porque para no inventarles, pero dice antes o después del 18 de septiembre. Pero es por esa semana que están todas las pruebas como agendadas, ¿ya? Lo que pasa es que yo cuando partimos, ahí debiesen salir todas las fechas, pero lamentablemente no me mandaron la planificación al tiro, así que, bueno, pero ahora sí la tengo, así que, y tengo que subir también esa planificación para que ustedes sepan en qué como parte vamos y todo lo demás, ¿ya? Pero obviamente se les va a avisar con anticipación. Igual les recomiendo que vayan estudiando, no dejen para último momento la materia, ¿ya? Bueno, como vimos la semana pasada, parte de lo que es el examen físico o el examen en general, una evaluación que nosotros vamos a hacer, vamos a ocupar dos partes. Una parte que es la anamnesis, ¿cierto? Y otra parte que es el examen físico. La anamnesis es todo lo que nosotros vamos a investigar de manera verbal con el paciente, ¿ya? Puede ser anamnesis próxima o remota. La próxima, como su nombre lo dice, es como el paciente está en la actualidad, o sea, cómo se siente, por qué viene, qué síntomas tiene, etc. Y la remota son todos los antecedentes para atrás que pueda tener el paciente, hábitos nutricionales o estado nutricional, exámenes quizás complementarios que tenga, alguna cirugía, alguna antecedentes familiares, etc. Y después pasamos a lo que es el examen físico. Cuando hablamos de examen físico significa que nosotros vamos a examinar al paciente, vamos a poner nuestros ojos en él, nuestra mente y también nuestras manos cuando tengamos que tocar, ¿ya? Bueno, esto ya lo vimos, era como parte de lo que es la planimetría del cuerpo humano que nos va a ayudar, ¿cierto?, a tener un orden para poder realizar las siguientes etapas. Bueno, nuestro examen físico consta de 4 puntos importantes, ¿cierto? Inspección, que lo alcanzamos a ver la semana pasada, palpación, percusión y auscultación, ¿ya? En la inspección, chiquillos, como habíamos hablado, es todo lo que se observa, ¿ya? Todo lo que podamos ver en la piel, todo lo que podamos ver como algo anómalo, también hay que marcarlo. La forma del tórax, por supuesto, la forma en que la persona respira, si es simétrico o no simétrico, como sacar algún abombamiento, alguna masa, algún color distinto. Todo eso se ve en la inspección. La movilidad respiratoria, qué tipo de respiradores, qué patrón tiene, ¿ya? Todo esto lo vimos en inspección. Y ahora vamos a pasar a lo que es la palpación, ¿ya? Y habíamos llegado acá. Los frémitos, chiquillos, son ruidos que son ruidos que vamos a encontrar, ¿cierto?, al momento de palpar, ¿ya? Son ruidos del ciclo respiratorio de frecuencia baja que da origen a vibraciones palpables, o sea que tú tocas y sientes que se mueve, ¿ya? Eso es específicamente, ¿ya? Bueno, estas son características físicas, ¿cierto?, del sonido, y en este podemos ver como la onda mecánica, ¿cierto?, generada por una vibración, y obviamente esto va a generar una aplicación de energía que nosotros vamos a poder sentir, ¿ya? En frecuencia, intensidad, duración y duración y timbre, ¿ya? Acuérdense que, bueno, un paréntesis acá en percusión, nosotros actualmente no debiésemos hacer la percusión en niños. ¿Alguien sabe por qué? Claro, genera un broncoespasmo, ¿cierto?, en los niños, ¿ya? Entonces igual es importante saberlo para que nosotros no lo realicemos. Pero sí también es importante que ustedes conozcan al menos cómo es la técnica de la percusión, qué sonido vamos a escuchar, ¿cierto?, y por qué, ¿ya? Bueno, acá obviamente podemos encontrar cómo son las ondas, ¿cierto?, del sonido, cómo se producen. Es importante saber
que en ambientes de aire se van a reproducir de una forma distinta a un ambiente líquido o sólido, ¿ya? En este caso, la percusión es una vibración por resonancia de la pared torácica, ¿cierto? Y la densidad del contenido en contacto con la pared influye modificando el grado de tensión. Eso es lo que yo les decía. Es muy distinto golpear obviamente un hueso al golpear directamente o lo más cerca posible al pulmón. Se escucha de manera distinta, ¿ya? Por eso es importante que sepan dónde golpear. O sea, percutir, ¿ya? Pero vamos a decir como un golpe, obviamente, ¿ya? No es llegar y empezar a tocar donde tú creas que es, no, ¿ya? De manera directa es golpeando el tórax con los pulpejos de la mano, y de manera indirecta es poner el dedo de uno y golpear sobre el dedo de nosotros, ¿ya? Eso. Avancemos. Cuando hablamos de resonancia o sonoridad normal, es un ruido hueco, ¿ya? Prolongado, de tonalidad baja y no musical. Cuando hablamos de matides, es un ruido corto, ¿ya? De tonalidad más alta que el normal. Hola, José. Por ejemplo, como la percusión sobre el músculo, ¿ya? ¿Por qué? Porque entendemos que ahí hay mayor masa, ¿cierto? Muscular, hueso, etc. Submatidez es el ruido intermedio, el parénquima biliado y la matidez de un sólido, ¿ya? Hipersonoridad es cuando un ruido es más intenso, más alto y más largo. Y timpanismo hablamos cuando hay una exageración de la hipersonoridad, o sea, está muy fuerte o muy agudo, mejor dicho. Importante, chiquillos, que nosotros podamos, cómo vamos a palpar, ¿sí? O sea, a percutir, perdón, y por anterior tenemos que guiarnos entre el espacio intercostal, ¿cierto? Y poder guiarnos desde el segundo espacio intercostal, o el primer espacio intercostal, perdón, que está entre la primera costilla y la segunda costilla, ¿cierto? Hacia abajo. En el pulmón derecho hay contraste con la matidez del hígado, ¿cierto? También es importante considerarlo. Vamos a ir escuchando de manera distinta a medida que vamos bajando, ¿cierto? Y en el izquierdo en contraste obviamente con el estómago, ¿ya? La matidez cardiovascular, ahí hablamos específicamente cuando hay un desplazamiento de la matidez cardíaca y se puede obviamente escuchar de una manera distinta, ¿ya? Esto igual, chiquillos, quiero que lo sepan que lo van a practicar en el laboratorio. Me imagino, no sé si ya lo practicaron. No sé si ya realizan esto en el laboratorio, pero me dijeron que sí lo iban a hacer. ¿Ya lo hicieron? ¿Cómo? Solo audio. ¿Y no se ocultaron entre ustedes? Sí. ¿Y percutieron? En semiología, sí. No, pero ustedes enseñó acá en tercero. No, ya lo pasamos. Sí, pero ya lo pasaron. Ya, eso en segundo, si no yo lo sé, ¿cierto? Ya, pero ahora no lo han pasado todavía. Ya. Igual lo van a pasar. Lo otro importante que igual estuve hablando con la profe es que les van a pasar también radiografía. ¿Ya? Porque, sí lo vieron. Ya. Porque igual es importante identificar y saber qué estamos viendo en la radiografía. Ya que en realidad en el área respiratoria van a haber muchas. Entonces es importante igual que al menos lo puedan pasar, aunque sea algo rapidito. ¿Ya? Bueno, en la auscultación, chiquillos, nosotros vamos a tener varios ruidos, ¿ya? Entre esos vamos a diferenciarlo en dos grandes como rama: los ruidos obviamente normales, lo que sí o sí debiésemos tener, y los ruidos anormales, que obviamente significa que hay una alteración, ¿ya? Es importante mencionar que cuando hay un cuadro muy complejo, sobre todo en los infantes, muchas veces se disminuyen los ruidos y a veces no se escucha nada, ¿ya? Pero eso no es porque no esté respirando el paciente, sino que está como muy complicado. Ya cuando nosotros llegamos a ese punto es como tener harto ojo, porque obviamente no es normal que no se escuche nada. Bueno, a nivel de la tráquea nosotros vamos a poder encontrar lo que es el ruido traqueal, ¿cierto? Y a nivel de los pulmones nosotros vamos a poder encontrar el murmullo pulmonar, ¿ya? Ambos son diferentes, ¿cierto? Y obviamente, ¿por qué creen que puede ser diferente el murmullo traqueal o ruido traqueal con el murmullo pulmonar? ¿Qué creen ustedes que lo puede hacer diferente? ¿O por qué? ¿Por qué es diferente? La estructura. ¿Ya? ¿Por qué? A ver. Porque quizás la tráquea es algo más rígido. ¿Ya? Y los pulmones son como más... ¿Ya? ¿Ya? Sí, pero ¿por qué más? Otra cosa. El tejido
de cada uno es distinto. ¿Ah? El tejido de cada uno es distinto. El tejido que lo rodea, ¿se refiere? Sí, ¿cierto? Nosotros tenemos la tráquea obviamente un poco más expuesta y en los pulmones no. Entonces obviamente va cambiando. ¿Ya? Bueno, normalmente, y es importante, chiquillos, que ustedes ausculten en todo el ciclo respiratorio, no solamente en la inspiración, sino también en la expiración, ¿ya? Porque hay ruidos que solamente se dan, o a veces se dan, mejor dicho, en una parte del ciclo y no en el otro. Entonces no es como inspiró y le voy cambiando el tiro el fonendo de lugar, ¿ya? Sino que tengo que hacer todo el ciclo, que inspire y expire, que inspire y expire, ¿ya? Eso también es importante. Bueno, la semana pasada vimos un poquito de estos ruidos y vamos a leerlo, bueno, vamos a explicar lo que es y voy a ponerles al tiro el ruido, ¿ya? Porque quiero que puedan escucharlo bien. Vamos a ver un poquito esto. Un ratito ya, para que no les dé calor. Yo traje este parlante porque no sé cómo funciona lo otro. Ya. Demos un segundito para conectar esta cosa, ¿ya? Ya. Entonces. Ya. Igual no sé si quieren que les suba los ruidos, porque tengo un listado más grande, entonces así ya. Ustedes van a practicar. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar primero de los crépitos. ¿Alguien sabe lo que son los crépitos? Cualquiera, no importa, no se peleen. Sí, ¿cierto? Ya, este es un ruido que igual es fácil de distinguir, ¿ya? Dentro de todo, es como distinto a los otros. Entonces hablamos de un ruido discontinuo, breve y numeroso, semejante al roce del cabello entre los dedos. O sea, ¿ustedes se hace así? O también se le llama como ruido burbujeante, porque suenan como burbujitas, ¿ya? Y este ruido específicamente se da en la inspiración, se da más, ¿ya? Y se produce, como bien dice acá, por la apertura brusca, ¿cierto?, de las vías aéreas colapsadas. ¿Y en qué estarían colapsadas? Puede ser por secreción, ¿cierto?, o cualquier, bueno, normalmente es por secreción, ya que se genera en las vías o en los alvéolos, ¿cierto? Vamos a hacer el alvéolo, ¿ya? Ustedes tengan imaginación y en su mente la ven bien, ¿cierto? El pulmón, al tener exudado, ¿cierto? Puede ser mucopurulento, esto se va a colapsar, ¿cierto? De moco. Y al abrirse de manera brusca, al inspirar, esto hace... ¿Ya? Bueno, entonces, ¿dónde nosotros lo podemos encontrar? Por ejemplo, en enfermedades con exudado o trasudado, ¿cierto? Como neumonía, edema pulmonar, obstrucción, ¿cierto? O cuando hay una pérdida de la elasticidad pulmonar. Y el sonido va a ser este. De nuevo. Ya. En realidad es bien característico, ¿ya? Lo que yo también explicaba a sus compañeros de la otra sección es que a veces pasa que los ruidos no están solos. O sea, nosotros acá lo escuchamos como el puro crépito, pero a veces hay crépitos, estertores, está todo junto, ¿ya? Y eso igual dificulta un poquito, obviamente, el distinguir qué ruido es. Pero a medida que usted vaya practicando y vaya escuchando diferentes ruidos, y también usted aplique, por ejemplo, en su casa con, no sé, con la mamá, con el papá, con quien tenga en la casa, si tiene niños, mejor todavía, porque los niños son hipersecretores. Entonces, normalmente tienen ruidos, ¿ya? O sea, como en lo común, mejor dicho, tienen ruidos. Entonces, a medida que usted va a ir escuchando, también va a poder ir distinguiendo mejor los ruidos. Lo otro, el flote pleural. Este es un ruido discontinuo, áspero, similar al roce de los cueros, así se dice, ¿ya? Que es como cuando está rozando dos cueros y hace como así, ¿ya? Originado por el contacto, ¿cierto?, de las pleuras cuando se encuentran inflamadas o hay un exudado entre medio, ¿ya? No se oculta el derrame pleural ya que el líquido separa las pleuras, eso también es importante, ¿ya? Y este suena, déjenme ver si tengo este.
Igual, para que ustedes sepan, la PUC, la Pontificia Universidad Católica, tiene harto material de respi, ¿ya? Para que le echen un ejemplo. Este es un flote pleural. Ya, de nuevo. Ya. Ya, seguimos. Las sibilancias y roncus, ¿ya? Son ruidos continuos. Oye, no sé por qué siempre llevo esta clase como la lengua enredada. Ya, ruido continuo, ¿cierto? De distinta tonalidad. Las sibilancias son, obviamente, agudas, ¿ya? Son bien características también, y es raro confundirse con otro ruido. O sea, si tú escuchas sibilancia, es como que raro que digan, no sé si es sibilancia o despertador, no sé, no, eso como que no, normalmente no pasa, ¿ya? Y los roncus, cuando son graves, ya es un sonido grave, ¿cierto? Literalmente como los ronquidos. Se producen normalmente por obstrucción bronquial, con vibración, ¿cierto?, de la pared aérea al abrirse y cerrarse. ¿Ya? Se intensifican también en la noche normalmente, y esto es por la reducción del calibre bronquial. Un paréntesis también para que sepamos, normalmente la sintomatología de los niños, o en los adultos también, pero principalmente se nota más en los niños, se intensifica en la noche. ¿Alguien sabe por qué? ¿O quiere saber por qué? Láncese nomás, si está mal no importa, pero para que participe. ¿Alguien sabe? Yo busco acá. ¿O por qué creen que podría ser? Porque gasta mucha energía durante el día. ¿Ah? Porque gasta demasiada energía durante el día. No entendí. ¿Por qué? ¿Porque hace demasiado frío? Eso lo escuché. Dígalo. No quiero escuchar. Porque gastan demasiada energía ellos y llegan a dormir. Como muy agotados. ¿Ya? ¿Alguien? No específicamente por eso. ¿Alguien sabe por qué? A lo mejor como tarea. Yo todavía me acuerdo que teníamos una tarea para hoy día. Así que esto va a ser tarea. ¿Por qué aumentan los síntomas en la noche? ¿Ya? Ya. Ahí vamos a revisar la tarea. Ya, sibilancias. Entonces, sonido agudo, ¿cierto? Ahí va, ¿ya? Son recortitos. Ahí va, de nuevo. Ya. Esa es la sibilancia. Es claro que se escucha un silbido, ¿cierto? ¿Lo sienten? ¿Lo escuchan todos? Sí, ya. Vamos. Y el roncus. Este se escucha más o menos, no me claro. A ver si encontramos otro. Espérenme un poquito. Esa es música ambiente, para dormir. Hay más roncos. Ya ese sí está bien. O sea, se escucha mejor, porque se dan cuenta que es un poco más grave que la sibilancia. Vamos de nuevo. Ya. Ojo. Normalmente, igual, no sé si se le dijo a usted al otro grupo, pero pasa mucho que los pacientes o las personas que acompañan a los pacientes les dicen como lo que ellos creen de lo que sienten. Nunca le van a decir, no, o es muy raro,
no, mi hijo tiene sibilancia, tiene ronco, estuvo tosiendo y era una tos húmeda con, no sé, no, es muy raro que eso pase. Entonces, normalmente la gente cree como tratar de descifrar lo que le está pasando a la persona y a veces dicen como, no, tiene silbidos, o tiene un gatito en el pecho, un ronroneo de un gatito, o un ronquido, o se acuesta y empieza como a roncar más de lo normal, no sé. ¿Ya? Pero ustedes van a tener que tratar como de ir descifrando también esto que le va diciendo el paciente, ¿ya? Para que sepan. Bueno, la respiración ruidosa en condiciones normales, los ruidos respiratorios obviamente no se oyen a la distancia, ¿cierto? Cuando existe una obstrucción bronquial, chiquillos, estos aumentan y pueden ser escuchados hasta sin estetoscopio. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de las guías mensales, que pueden, en este caso, la ira, ¿ya? Esto igual es importante que la vayan leyendo, les va a servir harto. Habla de un score que es importante que ustedes también lo manejen, y dentro de eso habla de ciertos ruidos que puede presentar el paciente que entre más graves van a ser, por ejemplo, que estén solo en inspiración o solo en expiración, y más grave, por ejemplo, en inspiración y en expiración, y más grave todavía que aún sin fonendo se logre escuchar, ¿ya? Y eso es porque no es normal, ¿cierto?, que un ruido, que nuestra respiración suene, ¿cierto? Porque nosotros estamos todos acá respirando bien y no suena nada. Pero es algo que nosotros tenemos que poner ojo, ¿ya? Para que ustedes sepan, disculpen. Bueno, el cornaje es un sonido fuerte, agudo y musical, similar a la voz humana, e indica obstrucción de las vías aéreas superiores. Vamos a buscar. Esperemos un poquito, por favor. Acá está. ¿Ya? Esos son los ruidos respiratorios. ¿Alguna duda? ¿Profe, consulta? ¿A qué se refiere cuando dice que es musical? Que es musical se refiere a que tiene como una armonía el sonido, que no es un sonido como desarmado, sino que tiene como una cierta armonía. ¿Usted se refiere a la sibilancia? En general es que en varios, revisando el PPT, en varios lados sale que tiene sonido musical. Sí, pues, normalmente se refiere a eso, que es como un ruido más armonioso. ¿Ya? Eso, ¿alguna duda, chiquillos? ¿No? Ya. Ya, revisemos la tarea de la semana pasada. ¿Se acuerdan cuál era? De prematuro, ¿cierto? Ya. Hablábamos de diferentes tipos de prematurez, ¿cierto? Ustedes, como acá están estudiando cardio infantil, es importante también que lo sepan. ¿Sí? Bueno, si no lo sabían ahora ya lo saben. Ya. ¿Cuál es el prematuro más que nació más antes, por decirlo de una manera? ¿Cómo se llama? ¿El extremo? Prematuro extremo, ¿cierto? ¿Desde qué fecha? Menos de 28 semanas. Eso, muy bien. Ya. Después, Muy prematuro. ya, muy prematuro. De 28 a 32. ¿A 32? Sí. Ya. Después, ¿ya? 32 a 37 37. semanas. Ya. Ojo que ahí, por ejemplo, hay autores que dicen, ya, el de 38 está bien, pero acá dicen algunos hasta 31. ¿Ya? Y acá de 31 a 35. Ya, acá está la 37. 37. Y después el prematuro tardío. ¿Ah? Claro, ¿ven? Entonces ahí no se ve. Ahí sí. ¿Ya? ¿Y de término? 37 a 37. 42. Muy importante esto, ¿ya? Para que todos lo anoten ahí, el que no hizo la tarea, pero lo puede anotar también de sus compañeros amables que le dijeron para ustedes, ¿ya?
Anótenla mientras que prender el ventilador de nuevo. ¿Qué? Profe, disculpe, en el último, en el término me salía que era de 31 a 30, o sea, de 36. Espérense, que si no va a salir en todas las fotos. ¿Ah? Me salía, en el último que anotó, a mí me salía que era de 36 a 37 semanas más 6 días. ¿Cuál el tardío? El tardío. Sí, es que eso es lo que yo les decía a la les decía que igual esto depende un poco de quién sea el autor, ¿ya? Las cosas de salud, algunas cosas están como bien reglamentadas por la OMS, normalmente que es como un ente como más global, ¿cierto? Pero hay cosas que también dependen del autor y eso a veces va variando, ¿ya? Pero al menos es importante que sepan que no todos los prematuros son iguales, ¿ya? Obviamente a medida que van madurando ciertas estructuras van aumentando, ¿cierto? Van cambiando, ¿cierto? Por ejemplo, obviamente las 28 semanas es más compleja que, por ejemplo, un prematuro tardío, requiere mayor esfuerzo, mayor apoyo externo, ¿cierto? Ya. ¿Ya? Pero eso pasa normalmente en las cosas de salud, por eso es que ahí van como cambiando dependiendo del autor. Ya. Ya, chiquillos, hoy día vamos a hablar de parte de la biomecánica, la mecánica ventilatoria, ¿cierto? Que es importante que nosotros conozcamos y entendamos para poder saber por qué respiramos de tal manera o qué significa, cuáles son los volúmenes que necesita nuestro cuerpo para poder llegar a el oxígeno, ¿cierto?, a nuestra sangre, etc. ¿Ya? Si alguno tiene alguna duda, por favor me levanta la manito y lo pregunta. Ya. En los resultados de aprendizaje que vamos a tener, al menos en esta clase, chiquillos, ojalá que alcancemos a terminarla porque igual es un poquito extenso. Pero si no, vamos a hacer lo mismo que seguimos en la próxima clase. Ya, el resultado de aprendizaje es describir el comportamiento biomecánico normal y patológico del paciente pediátrico en sus diferentes etapas, desde la lactancia hasta la adolescencia. Vamos a darle primero importancia a todo lo que es la mecánica primero, la mecánica ventilatoria, para después pasar a lo patológico del paciente, ¿ya? Porque obviamente primero necesitamos saber qué es lo normal, ¿cierto? Y los contenidos que vamos a pasar, la diferencia funcional del lactante, esto ya lo pasamos, ¿ya? Lo pasamos cuando hablamos la primera y la segunda clase. Y vamos a hablar también del comportamiento biomecánico normal del sistema pulmonar y después lo patológico. Ya, avanzamos. Importante saber que nuestro sistema respiratorio cuenta con una caja torácica, ¿cierto? Esta caja torácica es una estructura ósea de apoyo y protección a los pulmones y obviamente también al corazón, a todos los vasos principales también que existen alrededor, ¿ya? Esta caja también permite diferenciar presiones adecuadas para evitar el colapso y, gracias a los músculos respiratorios, entregar la energía mecánica que cambia de manera rítmica el volumen del tórax y abdomen, permitiendo la movilización del aire, ¿cierto? Nosotros cuando hablamos de caja torácica no solamente hablamos de que tiene huesos, ¿cierto?, sino que eso también tiene un fin. Y no solamente va a ser la protección, ¿cierto?, a los pulmones y al corazón, sino también generar ciertos movimientos para cambios de presiones para que entre y salga el aire de manera correcta, ¿ya? Se habla mucho de que la caja torácica la comparan con algo que es el fuelle. No sé si ustedes han visto alguna vez un fuelle. Lo vamos a dibujar. ¿Pueden anotar esto? Ya. Entonces, conocemos como fuelle una estructura mecánica. Voy a tratar de dibujarlo ya. Ya. Igual imagínense en su mente, lo pueden buscar en Google, más fácil. Ya, no sé si han visto alguna estructura así. Como un acordeón, parece un acordeón. Que por ahí va tirando aire. Entonces se aprieta así y va saltando aire. ¿Cierto? Ya, eso es un fuelle. Hay otras formas también de fuelle, pero esta yo la encontré como la más gráfica y parecida a lo que es el pulmón. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros sepamos que al menos el Krugman, que es el autor que nosotros estamos estudiando para esta materia, lo asimila a esto, ¿ya? A un fuelle, que obviamente
la caja torácica y los músculos, todo lo que es el aparato respiratorio, el sistema respiratorio, va a ayudar a que ingrese aire y salga el aire. Esa es obviamente la función principal. Entonces, vamos a hablar de una respiración interna, que es la respiración que se ocupa obviamente ya cuando llega al pulmón como tal, y una respiración externa obviamente del aire que ingresa a nuestro cuerpo. ¿Ya? Como les decía, el pulmón es un intercambiador de gases que recibe primero aire, ¿cierto?, que se va renovando constantemente, y sangre que se mantiene en circulación entre los tejidos y el pulmón por acción de la bomba cardíaca. Entonces es importante, por eso también este ramo se llama cardiorrespiratorio, porque en realidad no es solamente una función pulmonar como tal, sino también es un sistema en conjunto que no solamente trabaja a nivel respiratorio, sino también con el corazón, ¿cierto? Porque obviamente es la sangre quien recibe nuestro oxígeno, el corazón la bombea al cuerpo para luego devolverla, ¿cierto?, al pulmón, al corazón y luego al pulmón, ¿cierto? La coordinación de todos estos sistemas, chiquillos, está a cargo del sistema nervioso, ¿ya? Si bien nosotros muchas veces somos conscientes de nuestra respiración, pero es una función que dentro de todo es inconsciente. Usted constantemente está respirando, al dormir sigue respirando, ¿cierto? Y es algo normal que deje de respirar, por supuesto, ¿cierto? Obviamente también funcionan ciertos receptores químicos y biológicos, ¿cierto?, en nuestro cuerpo para ir modulando esto. A medida que si nosotros necesitamos mayor intensidad de oxígeno en nuestro cuerpo, por ejemplo, lo que yo siempre les digo, si subimos rápido la escalera porque viene tarde, obviamente su cuerpo va a requerir más oxígeno para poder activarse, ¿cierto? Y se le avisa, ¿cierto?, al cerebro para que permita esto, ¿ya? Es una función completa, no solamente del pulmón o de la caja torácica, sino que completa del cuerpo. Entonces nosotros podemos ver en esta imagen que es gráfica, muy gráfica en realidad, y nos va a ayudar también a entenderlo. Y nosotros tenemos el centro respiratorio que se encuentra a nivel del... ¿Alguien sabe? ¿Ah? Dígalo. ¿Alguien sabe? Ya, pero específicamente en el bulbo, ¿cierto? Entonces obviamente envían señales por la vía nerviosa, ¿cierto?, llegando al tórax, generándose la ventilación pulmonar, obviamente en el pulmón, en cada alveolo, ¿cierto?, llegando a la sangre donde se hace la difusión, ¿cierto?, sacando dejando el oxígeno y sacando el CO2. Luego pasa por la circulación sanguínea, ¿cierto?, donde va a llegar a todos los demás tejidos del cuerpo, ¿cierto? Entonces hablamos del pulmón, ¿cierto?, el transporte de todo lo que es el CO2 y el oxígeno, y los tejidos propiamente tal. Y obviamente ahí vemos cómo ingresa, ¿cierto?, el tejido del oxígeno y va saliendo el CO2, ¿ya? Cuando hay alteraciones en cualquiera de estos niveles, se producen alteraciones, puede ser en la mecánica ventilatoria, a nivel circulatorio, pero se genera una alteración sí o sí. Ya, la mecánica ventilatoria. Importante. Como les decía, chiquillos, el aparato respiratorio puede ser comparado con un fuelle, ¿cierto? Como lo veíamos acá, donde la vía aérea, ¿cierto?, es la forma de comunicarse hacia el exterior, y al interior, ¿cierto?, el tórax es el motor y la protección que tienen nuestros pulmones, y el pulmón es específicamente el lugar donde existe el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre, ¿cierto? Sí, ya. Las características estructurales, chiquillos, y la función mecánica de este fuelle pueden describirse a través de altas cosas. ¿Ya? Uno es la dimensión del fuelle, ¿ya? Lo otro, que dentro obviamente se van generando diferentes presiones, y eso va a permitir que ingrese o salga el aire, dependiendo de la presión. Lo vamos a ver más adelante. Aparte, hay fuerzas, ¿cierto?, que lo mueven. ¿Cuáles son las fuerzas en este caso? De este fuelle. ¿Ah? ¿Ah? Musculatura, ¿cierto? Aparte de todo eso, existen resistencias que se oponen a este movimiento, ¿ya? También es importante saberlo. Y también hay flujos que resultan de esto, y un rendimiento y obviamente eficiencia o eficacia, ¿cierto?, de la mecánica en sí, ¿ya? Hay muchos factores que influyen, no solamente
la parrilla costal o el pulmón, sino que hay muchos factores que van influyendo en esto. ¿Ya? Y acá vamos a ver, y vamos a ver esta imagen constantemente para que podamos ir entendiéndolo, ¿cierto? Cuando hablamos de las dimensiones del fuelle, esto se mide a través de los volúmenes y las capacidades que tiene el pulmón. ¿Alguien sabe cómo se llama el examen que mide esto? Que me dijeron cuál se lo van a pasar en el laboratorio, por si acaso. ¿Ah? Espirometría, ¿cierto? Bueno, y acá nosotros podemos encontrar, ¿cierto?, cómo es todos los volúmenes, las capacidades que tiene nuestro pulmón. Por ejemplo, la respiración normal, ¿cierto? Como lo podemos ver acá. ¿Cierto? Inspiración y inspiración máxima, volumen residual, ¿cierto? Y así cada uno lo vamos a ir repasando ahora. ¿Ya? Bueno, cuando hablamos de volumen corriente, chiquillos, es la cantidad de aire que entra en una inspiración o sale de una expiración. En condiciones que, bueno, en condiciones normales, obviamente, normalmente se habla de condiciones normales como el reposo, porque el reposo es cuando está nuestro cuerpo como tranquilo, ¿cierto? Que no necesita mayor apoyo de otros músculos, etc. Es una décima parte de lo que el pulmón puede movilizar, ya existiendo, ¿cierto?, reservas de inspiración y expiración, que obviamente se utilizan dependiendo de cómo estemos nosotros respirando o lo que vaya necesitando nuestro cuerpo. Obviamente si estamos corriendo, estamos en una maratón, vamos a necesitar más cantidad de oxígeno, ¿cierto? Y nuestra inspiración, nuestro volumen inspiratorio va a ser mayor, ¿cierto?, al requerido cuando dormimos, por ejemplo. Este es una clasificación más aprox de cuánto más o menos ocupa, ¿cierto?, de acuerdo a la edad. Porque obviamente a mayor edad la persona va a requerir diferentes demandas físicas, ¿cierto? Entonces es importante, por ejemplo, que en los prematuros, lo que hablábamos recién, hay entre un 5 a un 10 o 5 a 10 ml de volumen corriente. Los recién nacidos de término entre 20 y 30 y así van cambiando a medida, imagínense los adultos la diferencia, o sea, entre 500 a 800 ml de volumen corriente. ¿Ya? Entonces, como decimos, para repetir de nuevo, el volumen corriente es la cantidad de aire que entra en la inspiración o sale de la expiración. Lo vamos a ver acá específicamente. ¿Ya? Y avanzamos con la otra. Ya, el volumen de reserva inspiratoria o DRI es la cantidad máxima de aire que se puede inspirar por sobre el nivel de la inspiración espontánea de reposo. ¿Ya? Es lo que encontramos acá, ¿cierto? Esto es lo normal que nosotros estamos respirando en reposo y esta es el volumen de reserva inspiratoria. ¿Ya? No sé si si quieren les hago una foto para cuando yo lo vaya leyendo o diciendo, ustedes lo pueden ir viendo ahí en su celular, ¿ya? Porque les sale más fácil. ¿Ya? ¿Qué les iba a decir de esto? Traten siempre de estudiar como con las imágenes que les voy poniendo, ¿ya? Para que les sea más fácil entenderlo. ¿Ya? Bueno, la capacidad, chiquillos, no, vamos a la capacidad, vamos en volumen. Volumen de reserva expiratoria es la máxima cantidad de aire que se puede expulsar a partir del nivel expiratorio espontáneo. O sea, la mayor cantidad de aire que botamos, ¿cierto? Es lo que está acá. ¿Ya? Después también tenemos el volumen residual, que es la cantidad de aire que queda en el pulmón después de una expiración forzada, máxima. ¿Ya? Este volumen, chiquillo, no se puede medir con el espirómetro. ¿Ya? Y es lo que está acá. ¿Ya? No sé si puede hacer. ¿Ya? Y las capacidades, que también son formas de medir ¿cómo se llama? El espacio que podemos encontrar o los volúmenes que van entrando. La capacidad, chiquillo, pulmonar total habla de la cantidad de gas contenido en el pulmón en una inspiración máxima. Es la suma de los cuatro volúmenes. ¿Ya? ¿Qué es lo que está acá? ¿Ya? Seguimos. La capacidad vital, chiquillo, es la cantidad de aire movilizado entre la inspiración y la expiración máxima. Entonces hablamos de la capacidad pulmonar total, ¿cierto? Que es la suma de los cuatro y la capacidad vital. ¿Ya?
Después tenemos la capacidad inspiratoria, ¿cierto? Que es el máximo volumen de gas que puede inspirarse a partir de una inspiración normal. Suma del volumen corriente y la reserva inspiratoria. ¿Ya? Es lo que está acá. Y por último, la capacidad residual funcional, que es el volumen de gas que permanece en el pulmón al término de la expiración normal. Es lo que podemos ver ahí. ¿Ya? Vamos a avanzar, chiquillos. ¿Alguna duda? Vamos a agarrar esto. Ahí queda bonito. ¿Alguna duda, chiquillos? Para darles un pequeñito break mientras, pero no break, vamos a salir, vamos a pasar la lista ya. La voy a dejar ahí. Estaban agarrando la mochila y ya. Hoy sí, ya una hora. Ya. Mientras que voy a pasar la lista para que puedan repasar eso. Acá. No, ya, bueno, ya. Hoy ya es lunes, ya. Ya, chiquillos. Así, ya. Scarlett Aguilera, perdón. Ya, Scarlett. Ariana. Yamile Barbosa. Gabriela. Jimena Cejas. Javiera Chacón. ¿Quién es, disculpe? Ya. Francisco Landaeta. Renato Llanos. Monserrat. Bruno. Mónica. Matías Mondaca. Joaquín Muñoz. Ya, Joaquín. Fabiana. Laviana, perdón. Katia. Presente. Nicolás Palomino. Martina Rivera. ¿Qué Martina? Constanza Salinas. Ahí te sonan. Elizabeth. Presente. Me gusta ese ánimo. ¿Eh? Camila. Camila Vargas, sí. Paulina Bernal. Presente. Ay, es que tú. Creo que ahí sí están todos. Está como muy lento esta cosa. Ya. Sí, tienen un break hasta ahora. Ya, sí. Pueden tomarse un break, chiquillos. De 10 minutos, perdón. Pero igual necesitaba tomar la lista. Sí, 10 minutos, chiquillos, y vuelven, ¿ya? A las 3:55. ¿Ah? La misma. Ya. Me olvidé el frío. Lo siento. Ya, a ver, ¿dónde quedamos? Acá. Capacidad vital. Ya. Igual, chiquillos, esto repásenlo en la casa, ya, para que se lo puedan aprender. Y más adelante viene una imagen que también vamos a ver porque aquí como que se entiende un poquito mejor, ¿ya? Así que descuiden, ya. Cuando hablamos de capacidad vital, chiquillos, hablamos de la suma de varios volúmenes, ¿cierto? El nivel de inspiración máximo, ¿cierto? De
la capacidad vital no está determinado por impedimentos mecánicos, sino por reflejos propioceptivos generados por en el pulmón, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de capacidad vital hablamos de volumen. ¿Qué volumen es este? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Corriente. ¿Ah? De reserva inspiratoria y expiratoria, ¿ya? Obviamente existen alteraciones que van a generar un cambio en este volumen, ¿cierto? O sea, en esta capacidad, perdón, y por ejemplo pueden ser trastornos obstructivos, ¿ya? Obviamente ahí se puede generar una reducción de la capacidad vital. O también algunos trastornos restrictivos, ¿cierto? Que restringen el volumen del pulmón. También puede ser. Y eso sí los vamos a ver más adelante, ¿ya? Para que no se asusten. Ya. Funciones del volumen residual, ¿cierto? Y la capacidad respiratoria funcional. Vamos, permite que la composición del aire alveolar cambie, ¿cierto? Gradualmente. Los 2 a 3 litros que permanecen se mezclan con el aire inspirado, impidiendo cambios bruscos en la composición. Importante, chiquillo, acá mencionar que, vamos a avanzar esta imagen porque lo explica mejor, que dependiendo de los volúmenes, ¿cierto? Por si acaso es importante también, igual como mencionaba el compañero, no me acuerdo el nombre, que dependiendo de los autores, esto va a variar, pero no varía tanto, ¿ya? Pero para que sepan que no están así como 3 litros. También, por ejemplo, depende de la persona. Eso también depende mucho. De cómo es la composición de la persona. ¿Ya? Entonces nosotros podemos encontrar, ¿cierto? El volumen, pásalo más, de reserva inspiratoria, ¿cierto? Volumen corriente. El volumen de reserva expiratoria, ¿cierto? Volumen residual. Lo podemos encontrar acá. Ya, 3 litros. El volumen corriente, que es aproximadamente 500 ml, pero hay algunos autores que dicen que es 600, 800, ¿ya? El volumen de reserva expiratoria es 1 litro y el volumen residual, esto también varía dependiendo del autor, pero es aproximadamente entre 1,2 litros o a 1,8, ¿ya? Para que sepan. Y acá también lo podemos ver de manera gráfica cómo se unen o cómo se calculan las capacidades, ¿ya? Igual encontré como más chora esta imagen como para entenderla mejor. Ahí si le quieren sacar una fotito. Igual yo voy a subir a la tarde o a la noche la clase para que la puedan ver y poder revisar ahí en la casa. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Otra cosa, chiquillo, importante es que nuestro cuerpo a nivel respiratorio funciona por presiones, ¿ya? Y como habíamos hablado al inicio, estas también trabajan dentro de lo que es la mecánica respiratoria, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes presiones cuando estamos en reposo, cuando estamos en estático, cuando no hay una inspiración y una expiración, o cuando hay una inspiración versus una expiración, ¿ya? Por eso, por ejemplo, podemos ver que hay una presión, esta imagen lo muestra bien claro y es importante conocerlo, una presión en la boca. Si nosotros abrimos la boca, hay presión cero, ¿cierto? Porque no está ni entrando ni saliendo del aire. Hay una presión alveolar, también una presión elástica del pulmón, de las pléulas y la presión transpulmonar, ¿ya? Que es la que podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos sin realizar ningún movimiento ni inspiratorio ni expiratorio, nuestra boca nosotros podemos decir que está en una presión cero, ¿cierto? No está ingresando ni saliendo aire, ¿cierto? ¿Se entiende esa parte? Ya. Versus, ¿cierto? La presión de... Vamos a verlo acá, pero no. Sí, la presión pleural está en menos 5, ¿ya? Es una presión negativa, es importante saberlo, ¿ya? Pero la presión elástica del pulmón es 5, ¿cierto? Es positiva, y la presión alveolar también es 0. Entonces estamos en estático, no entra ni sale aire. Versus la inspiración, que si bien es importante entender que nosotros tenemos músculo y tenemos otras estructuras que funcionan en la respiración,
pero en sí lo que va a generar que entre y que salga del aire son las presiones internas, ¿ya? Eso es muy importante entenderlo. Entonces en la inspiración las presiones cambian y podemos ver, por ejemplo, que en la boca es una presión negativa. Obviamente al haber una presión negativa va a hacer que ingrese el aire, ¿cierto? ¿Entienden esa parte, cierto? ¿Ya? Ay, pero bueno. Al igual, la presión alveolar igual cambia y ya no es 0, es -3. Por ende va a ingresar de manera más fácil el aire al pulmón, al alveolo en este caso, ¿ya? Y es así como ingresa. Pero también nos damos cuenta que funcionan otras presiones, por ejemplo como la presión elástica del pulmón, que se mantiene, ¿cierto? Porque esta presión lo que va a hacer es que salga normalmente el aire, ya va a ayudar como a que salga el aire. Entonces, es parte también de lo que vamos a leer más adelante de la resistencia que va a presentar el pulmón. Versus la expiración, que ya cambia la presión, y es una presión, ya no es negativa, es una presión positiva, por ende va a favorecer a la salida del aire más fácil, ¿ya? Entonces vamos a poner ahí la flechita. Va a salir el aire, ¿cierto? Porque la presión es positiva, lo mismo acá, ¿ya? Y se mantiene la presión elástica del pulmón porque en realidad esa no varía, en lo normal no debiese variar, ¿ya? Entonces, la presión en la boca en una situación estática, o sea, sin que estamos ahí con la boca abierta, sin movernos ni nada, no existe un flujo, ¿cierto?, en el aire y es 0, varía según la fase respiratoria, pero en reposo, o mejor dicho, en estático, sin movimiento, sin inspirar ni expirar, es 0, importante. ¿Ya? La presión en la vía aérea va variando según la dirección del flujo, lo que hablábamos recién. Y la presión alveolar es la suma de la presión pleural y la presión elástica, ¿ya? Y también va variando según la fase que nos encontremos. Acá está lo que... ¿ya? La presión pleural, chiquillos, es habitual, habitualmente subatmosférica, porque el tamaño del reposo del pulmón es menor que el del tórax. Y obviamente ahí varía también las presiones, ¿ya? Pero al menos es importante saber y entender que existen diferentes presiones y a medida que estas cambian va a entrar o salir el aire. Y que también existe una presión constante, ¿cierto?, del pulmón. ¿Ya? Bueno, otra cosa que nosotros nos ayuda en todo lo que es la mecánica ventilatoria, como bien decía el compañero delante, son los músculos, ¿ya? Si bien nosotros hablamos de que el diafragma es el músculo principal de la respiración, pero no es el único músculo, ¿ya? No es el único. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos ver que en un reposo se gasta un gasto energético de un 4%, mientras que en el ejercicio obviamente esto aumenta porque nosotros necesitamos mayor movimiento, mayor capacidad del pulmón, ¿cierto?, entre otras cosas. Por ende se ocupa mucho más los músculos inspiratorios que favorecen, ¿cierto?, la respiración, inspiratoria y expiratoria. Eso. Importante también, chiquillos, decir que la expiración es un fenómeno elástico pasivo. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de un fenómeno elástico? Porque obviamente, como veíamos en esta imagen, el pulmón siempre mantiene una resistencia, ¿cierto?, a la entrada del aire. Entonces cuando esto nosotros queremos que salga, vuelve a su postura normal, ¿ya? Por eso se habla que es elástico pasivo, ¿ya? Entonces como músculo inspiratorio nosotros podemos encontrar el diafragma, los escalenos y los parasternales, mientras que los accesorios de la inspiración podemos encontrar como el esternocleidomastoideo, el trapecio y los pectorales. Y hay algunos que ayudan a fijar la pared torácica, los intercostales, ¿ya? Y en expiratorios, los intercostales internos y los abdominales. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la importancia de la faja abdominal en la respiración? Ya, es porque obviamente también se trabaja. Bueno, el diafragma. Importante mencionarlo, obviamente, porque como hemos dicho todas estas clases, es el músculo principal que ayuda en la respiración. Tiene una forma de cúpula, ¿cierto?, donde nosotros podemos observar que vamos a entender después también el por qué tiene esta forma y cómo va a trabajar a medida que va entrando y saliendo el aire. Importante también que, si bien tiene una forma de cúpula, ¿alguien sabe cómo se llama esa forma? Una forma convexa, ¿ya? Es importante como mencionar, ¿ya? Es un músculo esquelético, entonces tiene
una formación similar como al músculo del corazón, ¿cierto? Aproximadamente tiene unas 10 contracciones por minuto, o sea, que va bajando, ¿cierto?, el diafragma, donde ayudándolo a que entre el aire, ¿ya? Por minuto. Entonces es un músculo obviamente que se ocupa bastante y eso. Bueno, el diafragma, chiquillos, cuenta con una parte que se llama tendón central, que lo vamos a ver también en otra imagen que se ve mucho mejor y se entiende mejor, que tiene una forma horizontal, ¿ya? Y se inserta en las 6 costillas inferiores y en el esternón, y la otra parte en las primeras vértebras lumbares, ¿cierto? Importante también porque está inervado por los nervios frénicos, ¿ya? O por el nervio frénico. Eso. Bueno, esta imagen me gusta harto en realidad porque habla de este es un esquema, pero embriológico y de un niño. Entonces nosotros podemos ver acá cómo es el tendón central, ¿cierto? Y cómo se van posicionando las fibras del diafragma. Esta y otras imágenes del diafragma lo pueden encontrar en un estudio de Cielo, ¿ya? De la revista Cielo. Si quieren ahí investigar un poquito más, ahí la pueden encontrar. Entonces, chiquillos, como les decía, el diafragma aumenta el tamaño del tórax, ¿cierto?, en todos sus ejes, a través de los siguientes mecanismos, pero obviamente nosotros sabemos que esto aumenta el volumen, ¿cierto?, para poder mantener una entrada mayor de aire, ¿ya? Entonces, el acortamiento de las fibras musculares va a generar el aplanamiento de las cúpulas, de la cúpula, ¿ya? Ya no va a tener una forma tan convexa, sino más plana, ¿ya? Importante eso. Y eso también va a generar un aumento en el eje del pulmón, ¿cierto? Y obviamente mayor presión abdominal. ¿Qué más importante? Eso. Avancemos. Por ejemplo, acá podemos ver la diferencia entre un infante, ¿cierto?, recién nacido versus un niño, ¿ya? Y acá podemos ver, por ejemplo, que cómo es el cambio del tórax en ambas partes y también obviamente cómo es el cambio del diafragma. Esto también lo saqué del mismo estudio del Cielo, ¿ya? Si quieren se los subo, voy a tratar de acordarme de subirse. Si no, me mandan un correo para mandarse. Entonces podemos ver también la diferencia, ¿cierto?, en las costillas, no solamente a nivel de diafragma, sino también en la forma del tórax. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿La diferencia? ¿Por qué son tan distintas? Porque por la edad, ¿Ya? porque uno recién nacido y otro Oye, no sé si estoy sorda y no escucho nada de lo que me dicen. ¿Cómo? De nuevo, por favor. el de la derecha, la A es un niño recién nacido Sí. y el otro es un niño más grande. ¿Ya? Se nota también por la parte de arriba, porque la parte de arriba es más pequeña. Ya. Sí, ¿cierto? Pero también pasa porque obviamente a medida que las personas van creciendo, se va generando no solamente el cartílago, ¿cierto?, sino que también se va osificando y también hay un mayor desarrollo de los músculos, ¿cierto? Entonces obviamente va cambiando la forma del tórax. Acá también, por ejemplo, podemos ver algunas alteraciones del diafragma. Por ejemplo, en una radiografía normal no se debiese ver el diafragma, pero acá nosotros, por ejemplo, podemos verlo. No sé si lo logran ver ahí. Ahí está la zona, ya lo voy a borrar para que vean cómo se ve realmente la radiografía. ¿Ya? Eso obviamente también es una alteración y, como les decía, no es algo normal. Y por ejemplo acá y acá vemos que el diafragma en una parte, ¿cierto?, está más elevada que en la otra, no sé si se dan cuenta, ¿cierto? Versus acá, ¿ya? Eso, también es importante que eso no, obviamente no es normal, pero me gustó la imagen porque lo muestran como muy clarito, así que es importante, ¿ya? Y acá, esto también pasó, ya, sí. Esto se realizó porque la persona tenía un tumor y se genera una parálisis del diafragma generando
una alteración obviamente en un lado que en el otro, en un anticuerpo que en el otro, ¿ya? Y también lo podemos ver obviamente bueno, esto no es una radiografía, este es un escáner, ¿ya? Pero también se puede observar ahí clarito. ¿Ya? Eso, importante. ¿Alguna duda del diafragma para que pasemos a las resistencias? Ya. Hay dos tipos de resistencia, que las vamos a agrupar así. Estas son resistencias ventilatorias, lo que yo hablaba recién, ¿cierto? Que si bien los músculos y todo lo que hay en nuestro cuerpo favorece que podamos respirar, pero también existe resistencia que estos músculos y el aire mismo va venciendo, ¿ya? Y es importante también entenderlas. Una es la resistencia propia del pulmón y el tórax, ¿ya? El pulmón se opone, como lo veíamos recién, a la inspiración en todos los volúmenes, ¿ya? Y el tórax va a depender, pero estas ambas, el pulmón y el tórax, siempre se están resistiendo a que entre el aire, ¿ya? Y otra resistencia son las resistencias friccionales. Por ejemplo, el roce del aire en la vía aérea y también a la fricción interna en los tejidos del aparato respiratorio, ¿ya? O sea, poder entender, chiquillos, que existen ciertas resistencias y no es como llegar y que entre el aire como otro, ¿ya? Cuando hablamos de resistencia ventilatoria vamos a hablar de la elasticidad. ¿Cuáles son los determinantes de la elasticidad pulmonar? Uno es que estamos hablando de que es una estructura fibroelástica, ¿cierto? La cual genera es lo principal del pulmón, ¿cierto? El parénquima pulmonar. Y esta estructura es una estructura entera, ¿cierto? Fibroelástica. Por eso hablábamos cuando hablamos de la inspiración, eso es lo que genera también una inspiración. Al volver a su estado normal, ¿cierto? Se elimina el aire. Otra cosa importante es la tensión superficial en la interfase del aire y líquido alveolar. Lo que hablábamos el otro día. Nosotros cuando hablamos de un alveolo, voy a pedir nuevos pulmones, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender que esto no es normal que esté abierto, porque existen presiones y líquidos que hacen que esto se cierre. Pero lo que lo mantiene abierto es el surfactante pulmonar, ¿ya? ¿Qué más es eso? Ya. Otra cosa importante, chiquillo, es el tejido elástico y conectivo de los vasos y bronquios. También va a tener relación con la elasticidad pulmonar, ¿ya? Y el contenido de la sangre del lecho vascular pulmonar. Ya. Esta, chiquillo, es una gráfica que nos muestra cómo va cambiando, ¿cierto? A medida de la elasticidad. Cuando hablamos de una elasticidad normal, vamos a hablar que vamos a tener curvas, ¿cierto?, de capacidad de volúmenes y capacidades pulmonares normales, ¿ya? Pero versus cuando hay una fibrosis, ¿alguien sabe lo que es la fibrosis? ¿No? ¿Ah? ¿De colágeno? Ya. Es cuando ciertos tejidos cambian y se forman, en vez de tejidos elásticos, en tejidos más rígidos, ¿ya? Eso es como de manera como más coloquial, ¿ya? Entonces podemos entender, ¿cierto?, que obviamente la elasticidad baja y baja también la capacidad que tiene el pulmón, ¿cierto?, de ventilarse, ¿ya? Aquí lo podemos ver claramente. ¿Ya? Cuando hablamos de tensión superficial, chiquillos, hablamos de la fuerza física que presenta en la superficie de interfase de contacto líquido y aire y actúa sobre las moléculas superficiales del líquido atrayéndolas entre sí hacia un centro regional. Entonces nosotros lo que pasa es que nuestro cuerpo, al estar rodeado de líquido, ¿cierto?, siempre va a tener una presión a colapsarse, ¿ya? Siempre va a tender a eso, a colapsar. Pero obviamente eso se elimina a través del surfactante pulmonar, ¿ya? Cada alveolo, chiquillos, posee una película de agua debido a la interfase de líquido y aire. Como yo les decía, tiende a colapsar. Siempre va a tender a eso.
¿Ya? Y acá podemos ver, por ejemplo, diferentes leyes que hablan de lo mismo, ¿cierto? Obviamente, un alveolo de un adulto versus a un niño tiene mayor probabilidad de colapsar el de un niño, que es más pequeño, ¿cierto? Y tiene menor diámetro y obviamente menor radio, ¿ya? Eso. Por ejemplo, acá también es importante mencionar que si el alveolo se encuentra inflado o con aire, mejor dicho, obviamente va a ayudar a que va a disminuir el colapso, ¿ya? Va a impedir el colapso en sí, versus un alveolo reducido, que en este caso serían como los más pequeñitos, va a aumentar esta posibilidad de colapso, ¿ya? Porque obviamente va a tender aún más fácil a colapsarse. Ya. ¿Se entendió esto, cierto? Bueno, obviamente la tensión superficial hablamos de la tensión o la fuerza que tiene todos los líquidos. Ya hablamos, todos los líquidos presentan tensión superficial. Pero obviamente acá estamos hablando específicamente de lo que está dentro de los alveolos. ¿Ya? En este caso, chiquillos, como les decía recién, el surfactante pulmonar permite disminuir esta tensión. Entonces va a ayudar a que esto no colapse. Y obviamente, ya como vimos en la primera clase, esto está a cargo de los neumocitos tipo 2, ¿ya? En este caso, por ejemplo, por eso es importante también que ustedes entiendan los niveles de prematurez, porque hablamos de cuando es muy prematuro, los niños son muy prematuros al nacer, obviamente todavía no genera un surfactante pulmonar y va a hacer que esto colapse y va a necesitar ayuda mecánica para poder respirar, ¿ya? Eso. ¿Qué más importante? ¿Alguna duda? Hoy voy a bajar un poquito esto porque me digo María, hoy se me fuerte. Porque sí dice uno. Ya no vamos a ver. Así que anda el ventilador. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos? No. Ya. Entonces vamos a avanzar. Otra resistencia que vamos a encontrar se encuentra en las vías aéreas como tal. Y esta es una resistencia que se opone a que la vía aérea al movimiento, ¿cierto? Que se debe principalmente al roce de las paredes de los conductos. Esto hablamos de cuando el aire pasa por cualquier conducto. Vamos a hacerlo así. Usted puede imaginarse que es un bronquio, la tráquea misma, no sé. Pero por cualquier conducto siempre va a existir una resistencia de las mismas paredes del conducto para que el aire no pase. Obviamente, ¿cierto? Si usted sopla, por ejemplo, un tubo, este tubo va a generar cierto sonido porque va a hacer una resistencia a las paredes generando un cierto sonido. ¿Ya? En este caso es lo mismo. ¿Ya? También existe una resistencia. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, acá por ejemplo podemos ver, ¿cierto?, la resistencia dependiendo de las vías aéreas, porque obviamente no todas tienen la misma resistencia. Por ejemplo, en el caso de la laringe y la faringe, nosotros podemos encontrar que hay un 0,5 de resistencia. ¿Ya? En los bronquios mayores de 2 milímetros de diámetro, 0,5 también, y ya en los menores un 0,2. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿No? Bueno, a medida, chiquillos, que va entrando el aire a nuestro cuerpo, la velocidad del flujo va disminuyendo, ya llegando a casi cero en las unidades terminales. ¿Ya? A menor velocidad hay una menor resistencia y obviamente el flujo se hace más laminar. ¿Ya? Eso también es importante. Normalmente en la entrada del aire, en la entrada del tubo de cualquier conducto, ¿cierto?, el flujo que nosotros vamos a encontrar es un flujo más turbulento, más rápido, ¿ya? Versus cuando ya va llegando a los bronquios como más terminales, los más pequeños, mejor dicho, ese flujo se va haciendo más laminar y más ordenado, ¿ya? Por eso es que va bajando la resistencia. Ya. Entonces,
a mayor volumen, la tracción del tejido chiquillo elástico en el lumen bronquial es mayor, ¿cierto? Por lo que aumenta el volumen, el calibre bronquial y disminuye la resistencia. Entonces, nosotros podemos ver, ¿cierto?, que va cambiando, ¿cierto?, la resistencia que se va presentando de acuerdo a el espacio que podamos encontrar, ¿ya? Entonces, dependiendo obviamente de los volúmenes que está presentando en el momento, ¿ya? Entonces podemos ver, por ejemplo, que el mayor volumen, la tracción, ¿cierto?, del tejido elástico es mayor, ¿ya? Ya. Por ejemplo, en una respiración, ¿cierto?, una respiración forzada, podemos ver también cómo va variando la resistencia y podemos ver cómo va bajando, ¿cierto?, de acuerdo a la capacidad vital. ¿Ya? Vamos a ver otra imagen porque para poder entenderlo mejor. Eso. En la resistencia, chiquillos, en volúmenes, vamos ahora a ver cómo podemos verlo en los volúmenes como tal. Y esto es ya a nivel, ¿cierto?, alveolar, las presiones alveolares, ¿ya? Entonces, lo mismo que hablábamos delante, cuando hablábamos de la boca, de la presión que se va generando, también lo podemos ver acá, ¿ya? Por ejemplo, en estática, que cuando no estamos en inspiración ni expiración, podemos ver que hay una presión, ¿cierto?, cero en los conductos, ¿cierto? Y la presión obviamente elástica del pulmón siempre se mantiene, si nos damos cuenta, porque siempre es la misma, no cambia, ¿ya? Lo que va cambiando son las presiones externas, ¿ya? Entonces nosotros podemos ver que, como bien hablábamos delante también, en la inspiración nosotros podemos encontrar que para poder ingresar el aire necesitamos presiones negativas, ¿cierto? Se va a generar obviamente una baja, ¿cierto?, del diafragma, abriéndolo el pulmón, ¿cierto?, extendiéndolo para poder ingresar el aire y generando una presión negativa alveolar, ¿cierto? Y nos damos cuenta que todas son negativas para poder ingresar el aire, ¿ya? En estática, como bien dice ahí, la presión alveolar en las vías aéreas es cero, ya que la presión por retracción elástica se equilibra, ¿cierto?, con la presión pleural, que es la que está acá. Y las vías aéreas en distensión estable, o sea, está completamente estable y obviamente no está entrando el aire. Pero si hablamos de una inspiración forzada, chiquillos, la presión obviamente va variando, ¿cierto?, y se hace negativa. Y esto va a generar, como les decía, el ingreso del aire, ¿ya? Versus la expiración, ¿cierto?, que es todo lo contrario y podemos ver, ¿cierto?, que cambian a positivos para poder generar la eliminación de este aire. Y que sea de manera como economizar, ¿cierto?, la mecánica del pulmón en sí. ¿Ya? Como veíamos acá en una expiración forzada, que es lo que está acá abajo, la presión intrapleural se hace positiva, lo que está acá, y la presión de retracción elástica se mantiene, que es la que estábamos viendo acá, que es la del pulmón propiamente tal, y la presión alveolar es positiva. ¿Ya? Por el roce del aire, la presión disminuye a lo largo de la vía aérea hasta igualarse. Y eso, importante mencionar, chiquillos, que siempre al salir el aire esta presión va cambiando y es la presión misma la que ayuda, ¿cierto?, a la mecánica ventilatoria del pulmón, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, en inspiración el esfuerzo, ¿cierto?, desplegado distiende la vía aérea y la limitante principal es la presión que el sujeto es capaz de generar por acción de la musculatura. O sea, obviamente la musculatura va ayudando, ¿cierto?, a que estas presiones se vuelvan más negativas y más positivas para la entrada y salida del aire, ¿ya? Lo mismo, chiquillos, la inspiración forzada, el aumento del esfuerzo expiratorio incrementa la presión alveolar que impulsa el flujo, pero también comprime las vías aéreas, ¿ya? Por lo que la resistencia expiratoria aumenta, ¿ya? Es lo que veíamos acá. Si nos damos cuenta, comprime las vías aéreas, ¿cierto?, ayudando a que aumente la presión. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chiquillos?
Vamos a avanzar al intercambio gaseoso como tal. Esto vamos a avanzar un poco solamente porque la otra clase está muy relacionada con esto, ¿ya? Así que vamos, no sé si vamos a alcanzar no sé si vamos a poder avanzar más. Entonces, cuando hablamos de transferencia de gases, vamos a poner la imagen de acá. Hablamos, ¿cierto?, cuando hablamos de primero, lo que hablamos recién, que hablamos de la mecánica, ¿cierto?, hablamos principalmente de lo que es el pulmón, tórax, tórax. Cuando hablamos de intercambio gaseoso, hablamos principalmente de lo que es la difusión, ¿ya? Que también más adelante vamos a hablar de las alteraciones que tienen estos volúmenes y estos cambios, intercambios gaseosos, para poder entender qué significa y en qué patología lo podemos encontrar, ¿ya? Es importante entenderlo porque obviamente si está alterado significa que va a generar algo en nosotros o en la persona, ¿cierto? Y va a generar diferentes alteraciones posteriores, ¿ya? Entonces, chicos, en la transferencia, cuando hablamos de transferencia de gases, son la difusión que se encuentra, ¿cierto? En el pulmón mismo, ¿cierto? Y en lo que hablamos como barrera capilar o red capilar, ¿cierto? Que cubre todo el pulmón para hacer este intercambio entre el oxígeno que va ingresando, ¿cierto? Y el CO2 que va saliendo, ¿ya? Para la difusión, chiquillos, de las moléculas gaseosas, esto se realiza a través de la membrana capilar y es importante también entender que todo nuestro cuerpo está rodeado de diferentes redes capilares, ¿cierto?, que van ayudando a poder tener la nutrición necesaria. Asimismo pasa en el pulmón, ¿ya? Nosotros tenemos una membrana que la vamos a clasificar como una membrana alveolo-capilar, que significa que nosotros tenemos el alveolo y una red constante, ¿cierto?, que lo recubre para poder hacer este intercambio gaseoso en sí, ¿ya? Obviamente la presión, esto también son, todo lo que vamos a ver acá en respiratorio, en cardiorrespiratorio, tiene mucho que ver con presiones, ya, con mucha física. Entonces, también a nivel celular, para poder hacer este intercambio, también vamos a hablar de presiones. En este caso, por ejemplo, la presión del oxígeno, ¿cierto?, alveolar, tiene que ser superior al de la sangre venosa, obviamente, para que haya este intercambio. Y versus, al revés también, la presión del CO2 alveolar debe ser inferior, ¿cierto?, a la sangre también, para que también exista este intercambio. ¿Ya? Bueno, cuando hablamos de estos intercambios, es importante entender que van a existir también ciertas leyes que nos van a ayudar para entenderlas, para entender cómo va a funcionar esto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de esta red alveolar, alveolo-capilar, vamos a hablar de una red que mide aproximadamente 70 metros cuadrados, ¿cierto? Aproximadamente, y tiene un grosor muy pequeñito de 0,1 a 0,4 micrones, ¿ya? Son muy delgaditas y esta corresponde al grosor de la membrana, que tiene parte, ¿cierto?, una capa de surfactante, epitelio, membrana basal, el intersticio, ¿cierto?, y el endotelio capilar. Estas diferencias de presiones van a ayudar a que este oxígeno vaya saliendo, ingresando, ¿cierto?, y el CO2 vaya saliendo. Y esta es la presión que nosotros vamos a encontrar, ¿ya? ¿Ya? Cuando hablamos de ventilación y perfusión, chiquillos, nosotros vamos a entender algo como la relación BQ. Y acá por eso yo les decía que lo más probable es que lo vamos a ver en la otra clase, porque vamos a necesitar entenderla de manera como bien específica, ¿ya? Vamos a atrasarnos un poquito más, o sea, a retroceder un poquito. Ahí, ¿cómo está? Ahí. Ya. Importante que es conocer, chiquillos, que estos son los volúmenes y las capacidades que presenta nuestro pulmón, ¿ya?
cuando ojalá, bueno, me dijeron que pasaron fisiología del ejercicio, ¿o no? Y ahí les pasan también parte de esto, no sé si se lo pasaron, para poder evaluarlos. ¿No? Bueno, todos estos volúmenes van cambiando obviamente a medida que nosotros vamos necesitando ciertas necesidades corporales distintas. En reposo o no en reposo, en movimiento, en actividad física fuerte, etc. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a poder entender también que nuestro pulmón ventila aproximadamente en general 4 litros más o menos por minuto, ¿ya? Y recibe un flujo cardíaco chiquillo de 5 litros por minuto, ¿ya? Y esto a nosotros nos va a ayudar a entender cómo va a ser la salida y la entrada del aire y cómo va a poder llegar a la sangre, ¿ya? Yo creo que esto lo vamos a dejar para la próxima clase, sí, porque si no vamos a enredarnos mucho. Vamos a hacer una actividad ahora, así que les voy a pedir que se puedan poner en grupo de 4 a 5 personas, por favor. Con ánimo, sí, chicos. Ya, júntense eso sí. Ahí corre la silla, para que vayamos despertando. Ya, cuando se junten, la vamos a empezar. Ya nos quedan como 20 minutos en todo caso ya para terminar.